Muy bien, 5 minutos faltan para las 5. 5 minutos faltan para las 5. ¿Cuántas veces dije 5? Sin contar el último 5. Bienvenido, Alfredo Leuco. Bueno, qué conductor simpático. ¿Viste? Y eso que el número de hoy no es 5, sino 6. Casi el 6 de 600. Casi Impresionante. El 6 de 600. Ahí arañándose. Diría Sergio, no, 5 adelante. Yo no dije 5 no, cuánto. 5.99 para él. No mientas, Barbano, no mientas. Yo no Barbano. dije cuánto, no me gusta que me mientan. Sí. No dije cuánto. Qué tremendo cuando él lo mandó a leer la tapa del cronista. Ya está, hay un meme. Hay memes ahora que circulan, ¿entendés? Sí. Por ejemplo, ¿cuántos dobles de Luis Mis hay en Argentina? Andá a leer la tapa del cronista. ¿Entendés? Como que ya quedó como un chiste tragicómico, ¿no? Porque fue impresionante. Hoy hablábamos al comienzo del programa. Es como, no sé cómo explicarlo. No llego a encontrar las palabras para que se note lo que a mí me genera a nivel el sentimiento. Estomacal. Pero es muy impresionante, es como ver a alguien que te está mintiendo y como viste en los sueños, que vos decís, pero está mintiendo, y a tu alrededor como que nadie se da cuenta que está mintiendo, pero es muy descarado. Dice negro, dice blanco, dice rojo, dice amarillo, dice azul, Y todo toda tiene la una misma explicación, frase, sí. para todo explica, no explica nada, se queda a mitad de responder, no respondió ninguna de las preguntas que le hicieron, se fue por las ramas en todas las preguntas, nunca fue al punto, trató mal a todo el mundo que intentó preguntar un poquito más fuerte, canchereó como si hubiera ganado algo, como si tuviera una variable positiva para comunicar. Yo lo que escuché hoy, yo quedé pasmado. Mirá que hace mucho que trabajamos acá, cubrimos un montón de lecciones, hablamos de esto todos los días. Estaba en mi casa, no lo podía creer. No lo podía creer. Y porque sos un amigo, te voy a contar otra cosa. Ahora voy a poner el aire, después en mi programa, no en el pase, en mi programa. Mirá cómo se guarda cartas, cartas. En una entrevista que le hicieron, ¿cómo se llama esa entrevista todo oscuro que está? Método Rebord. Método El método Rebord. Rebord. Es El un método stream. Rebord hace toda una explicación de por qué la campaña agrícola va a ser extraordinaria, porque la sequía lo que hace, dice Massa, es concentrar todos los minerales y todos los nutrientes más sobre la superficie. Está chequeado. Bueno, ¿está chequeado? Llamé por Lean, fíjense. teléfono a una de las mejores ingenieras agrónomas que hay en la Argentina, una especialista en nutrientes, donde dice que es todo zaraza y todo mentira, que no entiende nada de lo que es la tierra y de lo que son los... Pero lo decía con una... parecía un ministro de Agricultura, Siempre, ¿viste? siempre Diciendo, lo bueno, están todos los nutrientes ahí cerquita de la superficie. Bueno, pero presentemos a nuestro invitado. Sí. Presentemos a nuestro invitado de hoy, Luciano Laspina, economista, diputado nacional de Juntos por el Cambio, presidente del Centro de Estudios para el Progreso, que está publicando este libro que tenemos aquí en la mano. Que he leído, no te digo que lo he leído todo, Me dijiste pero el sí, otro día que estabas ahí que leyendo. estaba Yo muy- también, Lucho. ¿Aprendió algo? Sí, vamos. ¿Aprendió algo? Desenredar la Lo leyó Argentina. todo, Sergio. Me gustó bastante. Todavía no lo terminé, pero... Es un crack, ¿no? Es un Diagnóstico crack. y Total. propuestas para quebrar la decadencia. Luchito. Ahí está. Bueno, Gracias. esto Luciana, funciona, digamos, más allá del tema de exponer tus ideas económicas, funciona como una especie de manual económico para el próximo gobierno, si es que gana Juntos por el Cambio, o Patricia Bullrich en particular, se lo puede leer así también, como que acá hay un conjunto de ideas, ¿no? Sí, primero buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes a Sergio también, que está ¿Qué acá. haces, acompañándonos. crack? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Se Hace quedó mucho acá que en no la lo veo. radio, ¿viste? Sí, Estuvo a la sí, mañana, sí. se quedó acá. Bueno, Hace está mucho bueno. que no lo veía. Sí, hace Bien, sí, hace un tiempo, Seguís por con el suerte. pelo largo, buen Sí, pelo. sí, sí. Buen pelo, le dice Laspina. Siempre lo jodía Más con de eso. uno quisiera tener esta manera. Más de uno, Eso te digo. acá hay uno. No le toques la melena al león. Pero bueno, primero, bueno, gracias por la invitación, Alfredo, Diego, un placer estar acá. Sí, es un intento de poner en papel la reflexión de respecto a un país posible y las formas que tenemos, o el desafío que tenemos los argentinos para quebrar la decadencia y salir del populismo. Un poco lo que yo digo al principio del libro es que el populismo es como un mal que acecha al sistema democrático, empieza a meterse en el sistema, en el modelo económico, después salir y quebrar esa inercia del populismo es muy difícil. Y entonces hay que aprender de las lecciones del pasado, que son muchas, antiguas y recientes, y bueno, establecer un cambio en la forma en la cual se organiza la economía desde el principio mismo del nuevo gobierno. Esta es un poco la lección que aprendimos de 2016-2019, donde por distintas razones, debilidad parlamentaria, quizás la convicción dentro de toda nuestra coalición de cuál era la necesidad de un cambio profundo en la Argentina, fue postergando muchas medidas.
y eso hizo que se cumpliera la maldición del populismo, que es esta cosa de que el populismo acecha detrás de esas descontento político y social que a veces ocurre al principio de los gobiernos bien intencionados que intentan corregir los desastres que deja el populismo y pagan los costos políticos. Entonces, Claro. la primera reflexión es hay que hacer los cambios desde el principio para darle tiempo a que esas reformas se traduzcan en empleo, en inversión, en exportaciones, y este libro trata de trazar un conjunto de reformas precisamente a través de sus 10 capítulos para provocar ese cambio pro inversión, pro crecimiento y pro exportaciones. Vamos a hablar ahora, obviamente, con más profundidad, porque también por eso está bueno invitarte con tiempo para el pase y que hayas escrito un libro que requiere naturalmente una profundidad. Pero ahí básicamente vos sos uno de los principales asesores de Patricia Bullrich. Es el coordinador de los equipos económicos, ¿no? Hay básicamente dos cuestiones que generaron en estos últimos días mucha controversia vinculada a la cuestión económica que plantea Patricia Bullrich. Primero, el tema de blindar las reservas, más allá de que después alguien lo quiso interpretar para compararlo con la palabra. No nos perdamos en las pavadas, digamos. Ella dice, yo no dije blindaje, yo dije blindar las reservas, punto 1. Y punto 2, si es posible no salir rápido del cepo. Son como por ahí, corregime, Paz, si no coincidís, No, por los dos supuesto, puntos más por supuesto. contundentes de Sí, lo que sin sería duda, un de plan los- económico de Patricia Bullrich. ¿Qué explicaciones hay en esos puntos? Ya que, bueno, obviamente tiene que Bueno. ver con tu trabajo. Sí, bueno, están muy relacionados y lo que plantea Patricia es primero la convicción, la decisión política de cuanto antes salir del modelo kirchnerista. Y, digamos, es imposible salir del modelo kirchnerista sin antes haber dinamitado el cepo cambiario, que es probablemente el corazón de este modelo, ¿no? Claro. Es el instrumento de dominación del sector privado, donde vos tenés que pedir permiso para viajar, para importar, para exportar, Claro. para todas las decisiones. Le permite al gobierno aumentar el gasto público y la emisión monetaria y ralentizar los impactos que eso tiene sobre el tipo de cambio y la inflación, digamos, haciendo que la economía se vaya estancando con más inflación, en fin, todo lo que hemos sufrido los argentinos. Y lo que dijo Patricia es, esto lo tenemos que abandonar cuanto antes. Cuanto más tiempo demoremos Claro. en salir del cepo, más estaremos postergando las soluciones. O sea, ¿día definición. 1 es una metáfora o es literalmente día 1? Bueno, lo que ha dicho Patricia, según sus distintas presentaciones, pero fue claro, desde el día 0 hay que empezar a salir del cepo, cuanto antes se haga mejor. Hay que salir rápidamente, pero no ingenuamente. Claro. Hay que salir con un plan, con un equipo y eventualmente con un programa con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí es donde Patricia ha sido muy clara. Lo que ha dicho Patricia es, si hay dólares de exportaciones, de organismos internacionales, de financiamiento, tienen que ir a las reservas del Banco Central para respaldar el peso y los ahorros de los argentinos. Claro. No hagamos lo que se ha hecho en otras veces en la historia, que es obtener financiamiento externo para básicamente gastarlo, o dólares para gastarlo en déficit o ahora en darle importación a los amigos, sino para respaldar los ahorros de los argentinos. Y esto es un poco lo que planteó Patricia, yo estoy de acuerdo con esa posición, y obviamente la política lo fue un poquito tergiversando. Sí, claro. Pero creo que una de las lecciones del pasado es que si tenemos este apoyo del resto del mundo, en cualquier forma, lo tenemos que aprovechar bien. Y aprovechar bien es básicamente utilizar ese respaldo para fortalecer el Banco Central y estabilizar el peso, que hoy es la fuente de más inestabilidad que tienen los argentinos, porque el dólar, que hoy está rozando los 600, Ahora vamos a hablar y de la eso, inflación es el principal, digamos, miedo que hoy tienen los argentinos cada día que salen a la calle. Bueno, hay dos temas de actualidad urgente, muy fuerte, que te vamos a preguntar, además de seguir conversando del libro. El primero tiene que ver con, ya a esta altura, está rozando los 600 pesos, no hay ninguna... 5.96 fue el último número del Blue. Y además no hay ninguna señal del gobierno que tengan algún instrumento, que tengan incluso intención de frenarlo. Están como bajaron los brazos y que sea lo que Dios quiera. Y la segunda, que están también íntimamente ligados, es que hoy la inflación de la ciudad de Buenos Aires, digo 7,3, y todos los que, por lo menos yo consulté 2 consultores esta mañana, que con esa trampa, además de ocultar el número, Otra de Massa, otra de Sergio Massa, que se cree que son la gente tonta que no se da cuenta cuando va al supermercado, que si no le dicen las consultoras cuánto va a ser, o el INDEC, bueno, pero todas dijeron que va a estar más cerca del 8 en la inflación nacional. Bueno, ¿cómo crees que van a evolucionar las cosas? Y si tiene que ver con la elección del domingo, porque puede acelerar todos los números, los indicadores, ¿no?
Bueno, el gobierno se ha quedado sin dólares y está obligado obviamente a ir cerrando las importaciones, y eso hace que muchos precios empiecen a referenciarse en el dólar paralelo, Claro. porque ya el dólar oficial pasa a ser algo de mentira, Sí, digamos. sí, cual simbólico, nadie- ni siquiera simbólico, nadie accede, un quizás papel. para algunos alimentos, pero ahora la carne también está subiendo por la retención de vientres. De modo tal que estamos en el tramo final de un modelo que agoniza, del cual tenemos que salir cuanto antes, porque si postergamos la salida, eso va a ser más difícil para los argentinos, y además postergamos también las soluciones. Y lo que yo veo de aquí a fin de año es un gobierno retirada, que va a ir cerrando cada vez más el mercado libre de cambios o el mercado oficial, y eso va a hacer que escaseen los dólares al oficial y los precios se vayan referenciando en el paralelo. Como consecuencia de eso, la economía se va a ir asfixiando de alguna forma, muchos procesos productivos se van a ralentizar o frenar y los precios se van a acelerar. Y yo creo que eso en algún punto nos va a obligar a salir más rápido para oxigenar la economía, para, digamos, sacarla de esta trampa del cepo cambiario que nos está asfixiando y ponerla a crecer. Yo creo que ese es el gran desafío, y por eso nosotros estamos pensando, preparando leyes y planes para poder salir rápido de esta situación, estabilizar la economía argentina y ponerla a crecer. Obviamente vos suponés que esto que escribís acá en el libro que publicás, que se llama Desenredar, Representación popular, si Juntos por el Cambio gana ahora, va a ser muy factible. Hoy estamos en 113 diputados, podríamos llegar a arriba de 120, 122 diputados propios, a 7 del quórum propio. Hoy tenemos 33 senadores, con San Luis y San Juan, que se dio vuelta el signo político, podremos pasar a 35, a 2 senadores del quórum propio. Esa es una diferencia sustancial con otros procesos o con el proceso anterior de los 4 años de Macri, el aprendizaje que decía Alfredo, y tercero, un poco de suerte. El mundo nos está dando una oportunidad impresionante que tiene que ver, y que no es mérito de las personas, como por ahí era en el 2016, cuando parecía que el cambio de signo político podía traer Claro. una lluvia de inversiones que después no vino en lo financiero, pero no en lo real. Ahora el mundo ha entrado en un proceso imparable que tiene que ver con la descarbonización, la electrificación y la transición energética, que requiere todo lo que Argentina tiene. a energías renovables. Energías renovables, Claro. exactamente. Gas natural en la transición de los próximos 20, 30 años, que es considerada una energía semilimpia. Tenemos vaca muerta, tenemos los mejores vientos en la Patagonia con territorio, tenemos los mejores soles en el norte para hacer energía solar. El mundo necesita litio para las baterías, cobre para transmitir la electricidad, que es lo que tenemos en la cordillera. Entonces, al motor del campo, que fue siempre la gallina de los huevos de oro, que el populismo quiso matar, digamos, ¿no? Y mató con impuestos. Ahora tenemos 2 o 3 motores más que se están encendiendo. Y eso es una oportunidad increíble para la Argentina. Ahora, con los recursos naturales vos podés ser Noruega o puede ser Nigeria. Y yo creo que el kirchnerismo quiere que seamos Nigeria. Taxar a 2 o 3 sectores para repartir planes sociales en el conurbano. Nosotros queremos ir para el lado de Noruega, tener una economía diversificada, integrada al mundo, con inversión en todos los sectores. Y eso tenemos una oportunidad increíble por la tríada de condiciones que se está dando, que yo creo que esta vez, Alfredo, me hace ser optimista de que vamos a poder salir relativamente rápido. Soy cautelosamente optimista. Okay. ¿Te puedo a mí agregar un dato más? me ilusionás con esas cosas. No, esto confirma que Dios sigue siendo argentino, No, ¿no? no, es Porque increíble. la verdad que nos da una nueva oportunidad, nueva por todas oportunidad las macanas que hemos hecho, ¿no? De ganarle el partido al subdesarrollo, Claro. la verdad, sin ningún mérito propio ni de la dirigencia política, pero la verdad que lo tenemos ahí. Ahora, tenemos que crear instituciones para aprovechar, porque Claro. esos recursos naturales, como por ejemplo el agro durante el siglo pasado, han estado ahí. Hemos sido un país pobre, el cual potencialmente rico, pero en la práctica pobre. Lo que Patricia dice, tenemos todo y al final no tenemos nada, porque tenemos todos los recursos para explotar, las mejores universidades de Latinoamérica, los recursos naturales, ahora el viento, la energía eólica, pero no tenemos nada. Lo único que tenemos es pobreza, inseguridad. ¿Por qué? Porque la economía está totalmente desordenada y el kirchnerismo, en su salida, en su retirada, deja un tendal de problemas enormes. Si tenemos el coraje político y la decisión histórica de avanzar en un rumbo de ordenamiento de la economía, los argentinos, yendo a tu pregunta, Diego, creo que podemos ver rápidamente los frutos de ese esfuerzo. Nicolás Diana. Luciano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te imaginas una transición? En el caso de que obviamente Juntos por el Cambio le vaya bien en las elecciones, todo indica
que tiene una chance muy buena. ¿Cómo te imaginas una transición en el caso que fuera en octubre o incluso con balotaje con el kirchnerismo? Porque ya tenemos una experiencia, la última fue pésima, Cristina directamente no fue. ¿Cómo te imaginas esta transición? Bueno, difícil encontrar un punto de acuerdo con Sergio Massa en esa transición. Obviamente Alberto está afuera de las decisiones. Nosotros vamos a seguir con la misma actitud constructiva que tuvimos desde el primer día. La verdad, le votamos el acuerdo con el Fondo Monetario cuando Máximo Kirchner se levantaba. Le votamos el presupuesto en tiempo récord cuando Massa decía que iba a empezar a enderezar el barco en la dirección correcta y nos mintió. Y ahora vamos a poner la otra mejilla para intentar que los argentinos puedan tener una transición ordenada. Pero no confío en este gobierno y nosotros, como dijo estos días Patricia Bullrich, no vamos a ser ingenuos, vamos a decirle a la sociedad todo lo que nos dejan, vamos a plantear todas las bombas que nos están creando, por ejemplo, anticipando impuestos del año que viene, retenciones que tendrían que cobrar el año que viene, la cobran este año. Todas las jugadas están haciendo. Todas las jugadas. Yo creo que la creatividad para el mal es inagotable esta Inagotable. gente, pero confío otra vez que el año que viene vamos a poder tener las condiciones para salir. Te agrego un dato que no mencioné y perdón que me voy un poco de la pregunta. El año que viene vamos a tener, si Dios quiere, un rebote de la cosecha, que eso siempre viene bien, vamos a tener mayores exportaciones de litio, vamos a tener los beneficios de una menor demanda de energía en el invierno por varias razones. Todo eso también nos va a dar un poco de oxígeno, al menos en alguna parte del año, para poder atravesar los primeros meses que van a ser más difíciles. Pero yo te digo, me parece que el diálogo con el gobierno va a depender mucho de cuál sea la actitud que tome Sergio Massa después de las elecciones. Yo creo que el año pasado él tenía una opción de hierro, que era convertirse digamos, en un estadista que pudiera transicionar hacia un nuevo gobierno. En un garante de la transición. En un garante de la transición, o ser un eslabón más de la Pero eso no decadencia es Sergio kirchnerista. Massa, nunca hubiese sido eso Y Massa. optó por lo segundo, Bueno, exactamente. bueno, tranquilos, chicos. El único motivo por el cual Sergio Massa asumió un ministerio en llamas es por esto, porque sabía que eso le catapultaba la posibilidad de ser candidato a presidente de la nación. No había, por lo menos en mi criterio, un gesto altruista, de decir, bueno, agarro esto para salvar a la Argentina. Bueno, esa palabra no existe. Por eso me parece un poco... de Massa. Estaba viendo que uno de los capítulos que seguramente va a generar mucha polémica tiene que ver con el tamaño del Estado, ¿no? Ujú. ¿De qué forma? Yo siempre digo que sería buena una consigna que diga: esta vez el ajuste y el sacrificio lo van a hacer la clase y la casta política y no la clase media, y esta vez el sacrificio lo van a hacer los sectores de las burocracias que son tan grandes y que realmente se llevan una parte importantísima, y hay millones de lugares para sacar. No es tu tema, pero hoy estaba viendo, es directamente un delito que partidos minúsculos inexistentes se lleven 100 millones de pesos para imprimir boletas y arman pequeñas asociaciones ilícitas, y lo digo, son asociaciones ilícitas a los solo efectos de que le den esa plata, cuando eso se soluciona muy fácilmente. Si lo querés hacer desde el Estado, que el Estado imprima las boletas y se las dé, no le des un mango a nadie, ya va a ver cómo bajar la cantidad de partiduchos y de asociaciones ilícitas. Y además, y si lo querés hacer en forma moderna, bueno, anda la boleta única, electrónica, y se terminó. Pero bueno, digo, ¿en dónde van a cortar para que la sociedad que sufre no sufra más? Bueno, ayer la escuchaba a Patricia decir que quiere hacer el gobierno más austero desde el retorno de la democracia, y creo que es una definición importante, porque lo primero que uno tiene que hacer, como me parece a mí, como dirigente político, es predicar con el ejemplo. Digamos, no se le puede pedir sacrificio a toda la sociedad si la política vive en un submundo, digamos, un Estado rico administrando recursos de ciudadanos cada vez más pobres, que es un poco lo que ha hecho el kirchnerismo. Ha duplicado el tamaño del Estado en 20 años, pasamos de 24 puntos del producto a casi 42 en el 2015, después bajó un tiempo. Claro, eso lo financió con un aumento descomunal de impuestos. 42% del producto de Argentina es el Estado, el peso del ahora Estado. bajó un poco en estos años, bajó un poco con la época de Mauricio, y ahora bajó con el último ajuste. 38, 40, por eso. 38, 40, sí, prácticamente se ha duplicado. Entonces, obviamente, eso es un peso enorme sobre el sector privado. A eso dilapidó primero los ahorros de los jubilados cuando los manotearon en el 2008, con la estatización de las AFJP, después manotearon las reservas, después empezaron a imprimir dinero, llegamos a la inflación, después a la superinflación.
Macri hizo un esfuerzo, entregó con equilibrio fiscal y volvió la maldición del populismo y volvieron a hacer lo mismo que habían hecho. En lugar de aprovechar lo bueno que se había hecho y mantener el equilibrio fiscal, aunque sea, aumentaron el gasto, empezaron a dilapidar. Bueno, yo creo que la primera definición es este principio de austeridad republicana que planteó Patricia. Segundo, me parece que hay que cambiar la lógica del Estado. El Estado se ha convertido en una plataforma para hacer política partidaria. En eso lo ha convertido el kirchnerismo. Claro. Entonces, a donde vas hay 3 tipos más de lo que se necesitan, con sueldos altísimos, porque en realidad responden a una estructura política y así están cooptados todos los organismos del Estado, los descentralizados, los ministerios. Entonces creo que hay que hacer una racionalización, sobre todo no tanto por el ahorro que implica, sino por el ejemplo que implica tener un Estado austero, con una dimensión razonable y no con una multiplicación de organismos, funciones innecesarias, que es un poco la característica de lo que ha pasado en estos últimos años. Está bien, te conecto porque te quiero preguntar por el otro lado, digamos, ¿no? Veníamos hablando mucho del kirchnerismo, te quiero preguntar por Milei. Y entonces incluyo este aspecto en esta pregunta. Primero que me expliques un poco, ya que vos sos economista, el fenómeno, ¿no? Si efectivamente hay cierto respaldo económico en las cosas que proponen, estas ideas que ha tirado así tan rimbombantes y marketineras de dolarizar la economía y demás. Pero además también, ¿qué pasa? Vos de golpe tenés que reducir, obviamente, con la coherencia que lo explicas, el tamaño del Estado, pero eso también significa tal vez miles de personas en la calle, probablemente reclamando o sin laburo o lo que sea, digamos. ¿Cuál es la manera de solucionar eso por un lado? Y por otro lado, si podés explicarme, Milei, desde tu lado, por supuesto, con tu mirada. Primero voy a lo último. A ver, lo que implica es que, como decía un poco Alfredo, ¿no? La sociedad deja de pagar el desastre del Estado, digamos, ¿no? O sea, vos no podés, digamos, sin racionalizar el Estado, sin que tenga equilibrio en las cuentas públicas, no puedes estabilizar, y sin estabilización no tenés crecimiento, no tenés mejoras del salario. Tenemos que salir un poquito de esa trampa de tenerle miedo a que el Estado gaste lo que recauda. Tiene que ser un principio elemental, digamos, ¿no? Claro. Y en ese objetivo, detrás de ese objetivo, vamos a ver un montón de beneficios, digamos, pues no es solo un dogma, simplemente que si vos haces eso, estarás haciendo probablemente una buena parte del trabajo inicial para bajar la tasa de inflación. Lo segundo es hacer varias cosas más relativas a la independencia del Banco Central, tener una política monetaria ordenada. Pero si no tenés equilibrio fiscal, tenés emisión monetaria y tenés inflación. Eso quedó aprendido sobre todo en estos últimos años. Y lo conecto eso con el fenómeno Milei, que yo siempre lo vi como un fenómeno de época, como en algún momento fue Álvaro Alzogaray a finales de los 80s. Vos no había nacido probablemente, pero Álvaro Alzogaray, que no era precisamente John Fitzgerald Kennedy, era un candidato bastante, digamos, poco atractivo, llegó a sacar 13% en el año 89, diciendo algo que la política en aquel momento no se animaba a decir, que es: el rey está desnudo. Okay. ¿A qué vino Milei en algún momento de la sociedad a interpelar a la clase política? A decir cosas que eran bastante obvias, digamos, ¿no? La emisión genera inflación, el Estado no puede seguir creciendo. Creo que aportó eso desde esa mirada ultraliberal, en su caso, libertaria. Creo que trajo al debate cosas que la sociedad sentía que eran ciertas. Aunque no fueran ideológicamente adherentes a Milei, se daban cuenta que este Estado era el Estado para la política y no para la gente, que era un Estado quebrado que se financiaba con emisión monetaria, y que era un Estado que por un lado te dejaba el regalo en la puerta y te lo robaba por la ventana. Era un Papá Noel falso que te dejaba el regalo y después te entraba a la noche y te lo robaba por la ventana. Entonces, ese sentido común generó un fenómeno mirando a Milei que empezó a plantear alternativas a esta salida después de lo que fue el tropiezo de nuestro gobierno. Y creo que eso fue un buen aporte. Después, bueno, fue derivando su personalidad en propuestas un poco más extravagantes, pero creo que eso es Milei para mí. Después está el fenómeno de las redes, que es un fenómeno de su propia personalidad, pero yo lo entiendo así. Políticamente vino a plantear ese punto, y creo que de alguna forma corrió el dial un poco hacia una visión un poquito menos estadocéntrica. Bien. Y más privadocéntrica. Estamos pasadísimos, perdón, pero está claro que trabajar, lo hemos dicho ya, para que Patricia Bullrich sea presidente de la Nación. Es. En el caso de que sea Horacio Rodríguez Larreta, ¿hay posibilidad de combinar equipos, combinar ideas, trabajar de forma conjunta?
porque el que, de alguna manera, la sensación es que el que gane esa interna tiene muchas probabilidades de ganar la presidencia en octubre. Vos trabajás para que gane Patricia. Si no pasa eso, ¿qué pasa con el otro espacio de Juntos por el Cambio? Bueno, ahí repito lo que dijo Patricia anoche, uno se prepara, trabaja para ganar, pero si se pierde hay que acompañar. Yo creo que la gran ventaja es que en Juntos por el Cambio compartimos una plataforma común que tiene que ver con muchas de las cosas que yo planteo en el libro, con una mirada personal de respecto a cómo hacerlo, pero el qué está bastante claro, hacia dónde tiene que ir la Argentina, hacia una sociedad que deje ser de búsqueda de rentas y prebendas como es el kirchnerismo, a una sociedad competitiva, con innovación, con el trabajo y la empresa privada como ejes centrales del crecimiento, con una economía integrada al mundo, con exportaciones, con inversores que en lugar de ser perseguidos sean protegidos para que creen empleos. Y ese qué está muy claro en Juntos por el Cambio. Hay una discusión respecto a cómo y, como dice Ernesto Sanz, también respecto a quién. Porque una de las cosas que yo digo en mi libro es que los experimentos de salida del populismo, estos quiebres estructurales que hay que hacer en las sociedades para cambiar un sistema que es económico, social y político, porque eso ha sido el kirchnerismo, es mucho más que un modelo económico, ha sido un sistema social que ha destruido los incentivos a crear empleos, a invertir, a exportar, pero sobre todo, es increíble, a buscar empleos, porque hay gente que prefiere quedarse en su casa cobrando un plan social antes que salir a buscar un empleo que le garantiza pobreza y marginalidad e informalidad. Eso que ha generado el kirchnerismo requiere, digamos, un cambio profundo, y ahí yo creo que el coraje político, la decisión, el liderazgo son claves para atravesar estos experimentos de salida, estos procesos de salida, porque todos los países que han logrado superar el populismo han tenido como hilo conductor precisamente eso, un liderazgo claro que ha puesto el rumbo en la dirección correcta y lo ha mantenido a pesar de las dificultades. Interesante, ¿eh? Muy interesante y muy contundente. Ya falta poco. Gracias, gracias a usted por la invitación. venir. Gracias, Luciano, Luciano Laspina y su libro. Desenredar la Argentina, diagnósticos y propuestas para quebrar la decadencia, publica Sudamericana, diputada nacional de Juntos por el Cambio, y trabaja con Patricia Bullrich explicando un poquito cuál es la mirada puntual de ese espacio dentro de Juntos por el Cambio, pero también, como decías, ¿no? Un poco también la base de qué tipo de Argentina la que se está discutiendo esta semana previa a las elecciones PASO. Interesante lo que decía sobre el tema de el cómo, que ahí está la diferencia, y en el quién, el aporte que hizo, lo puso en palabras arriba del escenario Ernesto Sanz el otro día en Mar del Plata, y él decía que el quién era importante, quién va a conducir ese proceso, y ahí la llamó a Patricia Bullrich y le pasó el brazo por el hombro, el abrazo, y un poco fue el aporte que hizo en la campaña. Gracias por todo, Gracias, Luciano Luciano. Laspina. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. Un abrazo Diego, grande, gracias. Lucho. Venido, un chao, abrazo. Sergio. Lucho. Chao, Un Sergio. abrazo. Mucha suerte. Lo mejor para el fin de. Dejanos algo ¿Lo bueno, estamos Sergio. mufando para el fin de como en el fútbol? No, lo mejor. ¿Hace cuernito? No va a ir bien a los argentinos. No, seguramente. Le dice lo mejor y hace cuernito. ¿Qué hace, No tengo Sergio? ningún problema, de verdad. ¿Se quedó enojado usted? Tira algún centro, Sergio. ¿Enojado por ¿Se qué? quedó un poco enojado por la entrevista de hoy en la mañana? No, yo no miento, es lo único que digo. Ok. El que no está enojado es Mauricio, Grande, Mauricio, ¿cómo va? Apoyando, Mauricio nos está Sí, apoyando. claro, a mucho, esta hora parece que va a estar con Patricia, con Horacio Rodríguez sí, Larreta, sí. con Siempre Vidal. apoyando, así que lo mejor para Juntos por el Cambio, como siempre digo, o Juntos por el Cambio, porque la grande ya se la llevaron. ¡Gracias! ¡Los amo! ¡No se inunda más! ¡No se inunde más, carajo! ¡Big face!